Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas de su programa de letras a través de Bonita Radio. Una tarde especial y hermosa. Contamos ya con la compañía buena y serena de nuestro amigo comoderador de este programa, el escritor José Murati, presidente del Pen Club de Puerto Rico y andaba por tierras lejanas. Qué bueno, José, que estás aquí. Muchas gracias, Ruby. Es emocionante estar de vuelta, sobre todo después de estar de un viaje tan largo a Asia, representando a Puerto Rico, y fue una experiencia muy, muy gratificante. Y como le mencionaba a nuestra invitada justo antes de comenzar, llegar precisamente a un programa donde tenemos a una persona que está pasando por un proceso por el cual pasó mi compañera el año pasado. Así que eso me llena de mucha emoción y mucha alegría. Y te vas a sentir muy identificado y también muy solidario porque tú conoces muy de cerca este proceso. Nos acompaña en esta tarde, amigos y amigas, una querida amiga llamada Ginette Rodríguez Mateo. Y la hemos invitado en esta tarde porque Ginette tiene una historia que contar, una historia dolorosa que contar, y también nos va a contar cómo esa historia se transformó en una experiencia de creación. Por eso está aquí en De Letras, un programa donde exaltamos la creación como vía de recuperación y de salvación para la gente. La gente, cuando crea, se transforma, la gente se redime en el proceso de crear. Ginette, bienvenida a De Letras. Gracias, para mí es un honor. Nos da mucho gusto que estés aquí. Vamos a estar José y yo conversando contigo. Siéntete en tu casa. Gracias. Estamos aquí con nuestro director de programación, nuestro amigo Marcel Torres. Y esto es una familia, De Letras es una familia, ¿verdad, José? Eso es así. Se siente la vibra. Se siente la vibra, ¿verdad? Se siente. Qué bonito comentario, definitivamente. Para Rubí y para mí todas las semanas es un proceso en que renovamos nuestra fe y nuestro compromiso con lo que hacemos en Puerto Rico, con lo que hacemos de letras y también con lo que hacemos en términos de la cultura en general. Así que te damos la bienvenida y queremos rápidamente compartir tus experiencias y tus vivencias y por qué estás aquí con nosotros y qué tienes que contarnos sobre todo el proceso que has pasado. Para mí es un honor, de verdad que sí, es volver a nacer, pero realmente descubriendo, como la había ya mencionado a ella también, que el estar en sentirme es como una luz otra vez en la vida, porque cuando nos descubrimos realmente el por qué nacimos y a qué venimos. Y cuando nos suceden situaciones similares como esta, como la mía, como la de muchas personas que se están apenas enterando que tienen esta triste condición cáncer, pues dicen, lo primero que uno dice y lo primero que uno piensa es que nos vamos a morir, pero realmente no nos vamos a morir, estamos naciendo otra vez y trayendo realmente el motivo por qué estamos aquí. Okay. Lo que me dices, como te mencioné al principio, es algo que me tiene mucha resonancia, me resulta sumamente familiar, porque es precisamente el proceso por el cual pasó mi compañera, ese umbral de la vida
hacia el redescubrimiento de la razón de la vida. Y es iluminador tanto para el que lo está pasando como las personas que tienen a su alrededor. Es correcto. Y vemos la vida al punto de vista que no es que no estaba, sino que es como, nos vemos como en lo mismo que le había contado, le había expresado a ella, en transparencia, como se llama mi pintura, una pintura que hice para sobrevivientes de cáncer y para familiares que han perdido una persona con esta triste condición. Es para mí, es un honor, de verdad que sí, es un honor. Y ver la pintura, las personas que la vean van a poder percibir lo que es cuando se va la enfermedad, cuando volvemos otra vez, cuando sentimos esa oportunidad de seguir en este cuerpo, porque es simplemente seguir. La vida continúa. Todos los días para mí yo veo todos los días para mí con una gracia, con una luz tan diferente, tan transparente. Ya no vivo deprisa, sino despacio. Qué bello oír eso en un mundo tan convulso y tan agitado. Yo pienso, José, que este programa particularmente va a ayudar a muchas personas, a muchas mujeres sobre todo, a ponerse en contacto con el tema y atreverse a hacerse algunos análisis que a veces posponemos por años y años. ¿Cuándo te diagnosticaron el cáncer? En julio del año que ha pasado. ¿Y por qué? ¿Fue un examen casual o un rutinario, como llamamos? Aunque no lo creas, por el tipo de trabajo que realizo, el movimiento llevó a esa masa a yo palpitarla y sentirla, y dije, bueno. ¿Qué trabajo tú realizas? Bueno, trabajo de consultora y venta de una casa de novia en The Royal Bride, y el movimiento de alzar, bajar, subir, y un día pues me siento, yo dije, bueno, debe ser una grasita, porque lo primero que pensaba, no vamos a pensar nada negativo, hasta que mi médico me dice, bueno, lo más seguro, lo mejor es una grasita, pero vamos a mandarla a verificar. Y me manda pues con los médicos correspondientes a la condición, y que honestamente no me había hecho una mamografía con tiempo, pero aún así cuando me la hice fue con tiempo, porque era una masa grande, pero el cáncer midió solamente 1.5, que eso pues se encontró con tiempo. Así que pues gracias a Dios, pero nada, fue un proceso bien difícil, porque cuando la primera vez que me hago el estudio, los médicos me dicen que salió negativo la primera biopsia. Yo pues estaba feliz, pues una grasita, vamos a sacar la masa, sacan la masa, ya para septiembre pues me realizan, entre agosto y principios de septiembre, que me quitan la masa, los médicos pues me van a dar el alta para volver a trabajar. Yo muy contenta, porque yo necesito mi trabajo, pues como cualquier madre, ¿verdad?, que necesita trabajar y las necesidades que tenemos diarias, ¿no? Y me dice la doctora, nunca lo olvido, que fui allá pues para que me diera el certificado de que podía trabajar. Me dice, ¿viniste sola? Yo la miro así, ella me baja la mirada y yo, bueno, doctora, no vine sola, pero vine con Dios, ¿verdad? Porque Él no lo vemos, pero Él está. Me tiene malas noticias, ¿verdad?, por la cara, y ella me dice, te tengo malas noticias y no sé si quieras que te la diga a ti. Bueno, lo que me va a decir, dígamelo a mí, porque esto es conmigo. Pero cuando me menciona la situación, el tipo de cáncer, fue bien fuerte. ¿Qué te dijo en específico? Me dijo que pues que el cáncer que descubrieron, que tenía cáncer primero que nada. Cáncer en el seno. En el seno izquierdo, donde me habían sacado la masa, y que era uno de los cánceres, uno de los más peligrosos por el diagnóstico, porque tenía 2 negativos y un positivo, que eso tiene por unos marcadores. Unos marcadores. Y el marcador mío, al dar un positivo, los 2 negativos primero y el último positivo, pues se categoriza, dependiendo de esos negativos y positivos, es el diagnóstico del paciente y cómo lo vamos a trabajar. Porque muchas veces pensamos y nos equivocamos, muchas personas se equivocan. Ella tiene cáncer de seno, pues le vamos a quitar la masa, y va a estar bien, se le da quimo, medicamento y está bien. No,
no funciona de esa manera. Dependiendo del tipo de cáncer que es la medicación. ¿Cuánta medicación? Por ejemplo, en mi caso, que me tienen que preparar completamente, ya para la cuarta, me acuerdo, a la cuarta quimioterapia, lamentablemente tuve reacción a los medicamentos y por poco me voy en un paro respiratorio. Y tuvieron que volver otra vez a empezar todo el proceso, nuevos medicamentos, por eso es que va a ser un poquito más prolongado en mi caso, en la quimo. Ya por lo menos las radios las terminé, pero fue difícil. ¿Qué emociones experimentaste en ese momento en que te dan las malas noticias? Se me fue el mundo. Lo primero que pensé fue en mi hija. Mi hija universitaria, está terminando, le queda año y medio de universidad. Yo lo que uno piensa es que me voy a morir. Y la palabra, tanto la palabra, porque los médicos utilizan mucho el tacto de cómo van a decir al paciente el diagnóstico, cómo va a ser el proceso. Ellos son bien cuidadosos para que nosotros no lo tomemos como lo tomamos como quiera, porque por más bonito que a uno le presenten la situación, es bien difícil, es bien dolorosa. Pero estoy aquí y estoy en pie de lucha, todavía estoy en el tratamiento. Y el apoyo de mi familia pues ha sido, wow, de verdad que están ahí. Pero mi luz es ¿qué te puedo decir? Mi hija. La menciono mucho, ¿verdad? Es que es lo más que quiero después de Dios. Alguien muy significativo en tu vida, por supuesto. Yo creo que no hay nada no hay persona que uno quiera más que los hijos. Totalmente de acuerdo, José. Los hijos es la luz que ilumina la razón de ser de uno. Yo creo que le mencionaba a Ruby en una ocasión que uno puede ganar todos los galardones del mundo, uno puede tener todo el dinero del mundo, uno puede tener todos los títulos del mundo, pero no hay mayor satisfacción que la de uno sentirse orgulloso de un hijo. Eso es muy cierto. El sentirse que esa extensión de uno puede no solamente sobrevivir, sino que puede ser un ser humano útil, amoroso, gentil, que puede llevar esas emociones que uno trató de inculcar en ellos hacia otros seres humanos. Yo creo que es la mayor satisfacción que uno puede tener. Y eso mismo pensé yo. Primero, le pedí a Dios que me diera una extensión, porque todavía me falta mucho por ver de mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Alicenet. Alicenet, cuando veas este programa, un saludo para ti. Definitivamente. Y nuestro reconocimiento por todo el apoyo que significas en la vida de tu mamá. Tenemos que irnos a una pausa, José. Yo creo que ya es momento de la primera pausa. Y regresamos en unos minutos con Janet Rodríguez. Mateo. Muy bien. Gracias. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a este segundo segmento en su programa de letras, esta tarde con la amiga Janet Rodríguez Mateo, quien viene a contarnos su historia con el cáncer y cómo con esta historia y esta situación en su vida logró volver a unos procesos de creación artística maravillosos de los que vamos a hablar en los próximos segmentos. Nos hablabas hace un rato de tu hija y del significado de esa figura en el proceso doloroso y en ese proceso inicial de miedo, de angustia. ¿Cómo se lo dijiste a ella? Cuando se lo dijiste, ¿qué hizo tu hija? Bueno, fue bien, me toca todavía, ¿verdad? Porque yo la llamé a la universidad y le dije que por favor cuando saliera que necesitaba hablar con ella, porque bueno, ella
mi mano derecha en la vida, es mi mano derecha. Y le digo, y ella me dice, pero mami, ¿qué pasa? Y pues como ella lleva una vida los universitarios tan ajetreada, ella en la universidad, más el trabajo, me dijo, mami, pero no puedo llegar antes y no me gusta que me deje así. Le digo, mi vida, no te puedo decir nada por teléfono. Cuando ella escucha la palabra, no te puedo decir nada por teléfono, tanto y tanto estuvo que le dije que me habían diagnosticado con cáncer, pero que por favor, ella se le cayó el teléfono, estaba en la cafetería, se le cayó el almuerzo. Me cuenta su gran amiga de la universidad que, bueno, horrible. Ella terminó pues llegando donde mí. Y no lo podía creer porque para ella fue fuerte, porque su mejor amiga de la escuela, de la high school, ¿verdad? Fue paciente de cáncer y murió después del prom. Wow. Y para ella fue bien impactante el tener que escuchar que su madre tenía cáncer. Ella dijo que estaban equivocados los médicos, que buscáramos una segunda opinión, que eso no podía ser cierto. Y yo le dije, no me lo pongas más difícil, porque es cierto. Pero ella lo que pensó, mi madre se va a morir. Es lo primero que piensa un adolescente, ¿verdad? Pero nada, superamos ese momento hasta que los médicos le hablan a ella y a mi papá, porque ellos fueron mi bastoncito. Mi papá y mi madre los llevé allá donde la doctora para que explicaran el proceso de lo que se me iba a hacer, porque todo fue bien rápido. Porque a mí cuando me abren, sacan masa, no me sacan los nódulos. ¿Por qué? Porque estaba negativo en la primera biopsia. Hay que volver a abrir, estamos hablando de una semana después. Volverme a dormir completamente. Fue un proceso bien fuerte porque yo convulso por el medicamento de la anestesia, me dan convulsiones. Entonces, volver al proceso, yo dije, no puede ser que yo tengo que volver Y la doctora me dijo, hay que dormirte. Y volver al proceso fueron 3 operaciones, básicamente. Abren los nódulos, porque la primera, cuando te abren la primera vez, que es la biopsia, aunque no te duermen completamente, pero en la segunda te duerme, y la tercera que fue los nódulos, que gracias a Dios por los nódulos dieron negativo. Okay. Ellos sacan siempre, me sacaron 5 y dieron negativo. Qué bueno. Que eso es positivo para mí en ese aspecto. Son los nódulos, no es vigilante la palabra, es nódulos, son unos nódulos que están entre las terminaciones en el seno y la axila. Sí, correcto. Y entonces son como unos nódulos intermedios donde por primera vez se aloja las células cancerosas antes de pasar al organismo. Si cuando tú encuentras esos nódulos están negativos, pues tienes algún grado de certeza de que no se ha regado. Así que ese fue el alivio. Ese fue el alivio. Sí. Que a pesar que el diagnóstico del cáncer no fue el mejor, cuando digo que no fue el mejor es que cuando voy al oncólogo, que no es el cirujano de cáncer que me habla de esto, sino mi oncóloga, visité primero un oncólogo y él me dice, lo primero que me dijo fue, cuando ve el diagnóstico me dice, y me mira, pero usted no se quitó los senos. Y yo le digo, bueno, tenía que quitarme los senos. Y él me dice, bueno, por el diagnóstico médico usted se tiene que quitar los senos, y no uno, los dos, porque su diagnóstico es de una mujer, yo tengo 45, de 85. Las posibilidades de que ese cáncer vuelva son bien altas, que yo dije, bueno, si es de 85, pues no importa, porque pues voy a durar más, y no es así, es todo lo contrario. Y yo, no puede ser. Y ahí busqué una segunda opinión y hasta una tercera opinión que no fue la misma opinión. Quitarse un seno no le salva la vida a ninguna mujer. Eso es así. Y es desafortunado que demasiados médicos varones, la primera opción es mastectomía radical, porque de esa forma puedes estar segura. Eso es como un poco, si tienes una infección en un dedo del pie, vamos a cortarte desde el tobillo. O sea, no tiene ningún sentido. Claro, hay algunos casos donde el cáncer está tan generalizado
que esa es la única opción, pero nunca debe ser la primera opción. Mi compañera tampoco le hicieron el mismo planteamiento y ella dijo, no, ¿por qué? O sea, eso es bien fácil para el varón decirle a la mujer, te tienes que hacer eso. Claro. Me pregunto si fuera al revés, si reaccionarían de la misma forma. Claro, lo mismo pasa con las histerectomías, ¿verdad? Y eso plantea en Puerto Rico y en Estados Unidos el asunto de en qué medida la medicina es un asunto tan comercializado, ¿verdad? Y es una manera de lucrarte de manera rápida y mutilando y sin contemplar otras maneras de curar al paciente. Pero a mí me gustaría saber, Ginette, ¿cuáles son las preguntas que una persona se hace cuando después de ese estado de negación por el que pasa la paciente o pasan los familiares, no puede ser, esto es una equivocación, cuando llegas a la etapa de la aceptación y dices, sí, tengo cáncer o sí, mi mamá tiene cáncer, cuando tú llegas a la etapa de la aceptación, ¿cuáles son las preguntas que tú te haces? No, me recuerdo que para la segunda opinión médica, bueno, como la primera no me fue bien, yo me preparé y le hice preguntas que él me decía, wow, ella trajo un folleto. Y yo empecé y le dije, bueno, doctor, yo le voy a hacer preguntas a usted de todo, mis dudas. Y no solamente a él, sino que también llamé a Boston y me comuniqué con médicos en Boston, que hay unas líneas gratuitas donde te orientan, donde te preguntan tu diagnóstico, donde uno autoriza, mira, te autorizo a que ustedes me digan por este diagnóstico todas estas preguntas y me las contestan. Bien proactiva, ¿verdad? Con su condición. Sí, no, porque fue, bueno, cuando ese doctor me dice, usted tiene sus 2 senos, no entiendo. Y yo le digo, y yo tampoco lo entiendo. Usted que me está diciendo, acabando de llegar, que por qué yo no me quité mi seno. Como si yo fuera, no sé cómo explicarte, como si esto fuera, vamos a quitipón y aquí no pasa nada. No, es un proceso, esto es una cosa que yo estoy tratando de procesarla yo, como mujer. Procesarla yo de que quién tiene cáncer en mi familia también, porque mi mamá no tiene cáncer, mi abuela no tiene cáncer. Ese análisis se da también buscando uno por dónde viene y dónde vienen los médicos que siempre dicen que viene de la mamá, y en mi caso no es así. Y es que me entero que mi prima hermana de parte de padre que muere de cáncer, pero metastizó en cáncer cerebral, y un primo hermano que por leucemia. Que ahora eso de eso de que viene de la mamá, no, es negativo. El cáncer le puede dar a cualquier persona. Son propensidades, pero no es que hay un patrón preestablecido que garantiza que si tienes un antepasado que padeció de este cáncer, tú lo vas a padecer también, porque hay un sinnúmero de factores ambientales y hay un sinnúmero de factores también de alimentación. Claro. Todo en mi opinión, del agua. Por eso es que cuando pinté en la pintura, que eso vamos a hablar luego, les voy a hablar un poquito de por qué. Qué bien, qué interesante. Tú estás planteando que las razones son multifactoriales para tú ser paciente de cáncer. Definitivamente, y que va desde el estrés, lo que uno se causa a sí mismo en términos de resquebrajar el sistema inmunológico a través del estrés. Es muy cierto. La como también los factores ambientales del lugar donde uno trabaja, el aire que respira, lo que uno consume, todos los productos que consumimos hoy día que tienen transgénicos, que vienen enlatados. La vida agitada. Parece un mundo diseñado para que nos enfermemos. Sí. Parece que los sistemas se han puesto de acuerdo para provocar, ¿verdad? Lo que pasa es que la enfermedad es un negocio. Exactamente. Y esta enfermedad es número 1, el negocio número 1. Porque en mi opinión, para mí existe la cura del cáncer hace mucho tiempo. Sí. Pero sabes todos los beneficios que reciben en las farmacéuticas, por supuesto, los médicos que no te sí. van a decir. Claro. Porque tienen ellos unos contratiempos con lo que es la medicina natural y la medicina tradicional médico, que tú dices, bueno, yo combino las dos. Por ejemplo, yo por lo personal, por ejemplo, la guanábana, yo me tomo mis teces de guanábana sagradamente, hasta un arbolito me regalaron. Muy bien, ella hace la parte que le toca. Y ahora, conozco de casos de gente que han rechazado el tratamiento tradicional y se han ido por la vía del tratamiento natural exclusivamente,
y pues no han logrado vencer la Tenemos enfermedad. que hacer O sea, tenemos que ser juiciosos realista en también, términos y de juiciosos. ver hasta dónde podemos llegar, cuánto debemos confiar en el médico que nos está atendiendo, si verdaderamente tiene un interés en que venzamos la enfermedad o sencillamente es un proceso masificado de que todas las personas que tienen... Como Draco Rosa. Él fue un paciente de lo que él decidió, ¿no? Ese fue por lo natural nada más y lamentablemente tuvo recaída. Sí. Y gracias a Dios, ¿verdad? Él está... Miguel Ángel Suárez también se fue por el natural y pues, no logró superarlo. Está en la actualidad, pues está superando ya el proceso. Claro. No hay fórmulas, al parecer no hay fórmulas No, establecidas, no ¿verdad? las hay, Pero no las hay. yo sí he escuchado que el equilibrio, ¿verdad? Es un balance. Entre la ciencia ¿verdad? Y la ciencia natural, de la naturaleza, ayudan mucho. Mi pregunta iba dirigida, Ginette, cuando hablamos de los cuestionamientos que se hace una persona cuando le dicen que tiene una enfermedad terminal, con las preguntas que te haces con respecto a la vida que has llevado, a cómo estás viviendo la vida en ese momento. Háblame un poco de eso, por favor. Demasiado agitada. Y más que yo trabajé, 16 años hotelera, trabajé en diferentes tipos de posiciones, gerenciales, supervisora. No tenía horario, tenía horario de entrada, pero no de salida. Y la vida no es pagar la casa, el carro, los lujos que nos podemos dar, no, la vida es otra. Cuando a un paciente, y lo digo porque lo vivo yo todavía, en mi vivir diario, es que no nos vamos a llevar lo que tenemos puesto, ni el anillo, ni el reloj, ni la casa, nos llevamos el momento. Y eso es lo que yo vivo, el momento. El día es hoy termino el día, me acuesto y mañana cuando me levanto veo el sol y digo, bueno, gracias Padre, otro día más. Esa es la manera que debemos tomar la vida. Y más yo que llevaba una vida, mira, deprisa, no nos lleva nada. La prisa no lleva nada. Y con este carisma que te estoy hablando, así tomo mi vida diaria. ¿Tú podrías decir, José, que ese mismo proceso se ha dado en tu compañera? Definitivamente. En el caso de mi compañera, se da algo bien interesante y es que ella decide que el cáncer no la tiene ella, no la tiene a ella, que ella tiene el cáncer. Inclusive en términos del proceso creador, ella escribe un poema donde le dice al cáncer, me atacaste con tus pinzas más afiladas, me atacaste con tu furia más desenfrenada, algo a ese efecto, ¿no? Y entonces termina el verso diciendo, pero no contabas con que conmigo no ibas a poder. Uh-huh. Y es ese, hay un clic en un momento dado donde uno decide que no se va a morir. Es correcto. Y decide que va a vivir. Y entonces la vida cobra un sentido distinto. Qué hermoso oír eso. Y es bien curioso porque el cáncer no es para todo el mundo, es para personas guerreras o guerreros como nosotros, que decimos presente y que decimos nosotros podemos. Y esto no me vence a mí. Exactamente. Yo decido cuándo y dónde. Exactamente, esa fue la misma actitud que asumió. Tomar ese poder ante la vida. Vamos al segundo receso y entonces en el próximo segmento, con amigos y amigas, vamos a hablar de las pinturas maravillosas que ha hecho Ginette y dónde está una de esas pinturas en este momento. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad.
El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Regresamos al tercer segmento, nuestro penúltimo segmento. Y cuando Marcel levanta esa mano y dice, ya vamos, hay que obedecer, hay que obedecer a Marcel. Estamos aquí hablando con Ginette sobre su experiencia con el cáncer y nos hablaba de los guerreros y las guerreras que vencen al cáncer, particularmente con una actitud positiva, con una actitud de poder sobre la vida. ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, el proceso se da porque yo estuve en unas depresiones, porque no puedo decir que mantuve esta actitud todo el tiempo porque estaría mintiendo o engañándome. Mi doctora un día me pregunta, ven acá, pero ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? Y yo le digo, bueno, que qué me gusta hacer o lo que me gustaba hacer. Entonces le digo a ella que a mí me gusta pintar, me gusta escribir, me gusta cantar, y me dice, ¿te gusta pintar? Entonces yo le digo, sí, me gusta pintar, y me dice, yo te voy a traer a ti un libro. Y me regala el libro del año antipasado de Lily's Canvas, que es una corporación que se dedica, ¿verdad?, a recibir fondos, de recibir pinturas de sobrevivientes y familiares, pero no aquí en Puerto Rico precisamente, pero que participa Puerto Rico también, porque es básicamente a nivel mundial. Y me dice, ¿por qué no participas y pintas algo? Inclusive me envía por email la aplicación y todo para yo solicitar, y yo, bueno, la lleno, la envío, y ellos me dicen que le envíe algo de lo que, más o menos una idea de lo que yo pinto, y le explico a la directora de Lily's Canvas que yo lo que pinto es abstracto. Me dice, pues perfecto, envía lo que tú quieras. Pero cuando decido pintar, no pinto abstracto, decido pintar una figura, ¿no? Y me recuerdo que mi primera pintura para pintar es como entrar en uno mismo, en lo que estamos. Tenemos que tener una tranquilidad, porque si estamos tristes vamos a pintar tristeza. Así que yo decido estar en mi mejor momento para entonces pensar a pintar, pero como me servía de terapia, pues recuerdo que en la primera pintura pinté la mujer, cómo se sentía la mujer Ginette en ese momento, que era una mujer afligida, una mujer triste, una mujer que no aceptaba que tenía cáncer. Yo creo que tenemos esa pintura y en algún momento, no sé si en este momento ya está la estamos presentando. Esa es la primera, sí. Pero nuestro director de programación está haciendo todo el ejercicio para que ustedes puedan disfrutar de esa primera pintura. ¿Tuvo nombre esa pintura, Ginette? Sí, se llama Luz. ¿Por qué Luz? Porque muchas personas me preguntaban que por qué pinté las figuras que me rodeaban, una a mi lado derecho y la otra a mi lado izquierdo. Era un niño y una mujer. Porque recuerdo que cuando yo estaba a la negativa, yo no hablaba con nadie, ninguno de los pacientes del grupo donde nos dábamos las quimos, donde actualmente todavía recibo quimos, no hablaba con nadie. ¿Era parte de tu cuadro depresivo? Depresivo. Y me ponía los Walkman. ¿Y te aislabas? Y me aislaba. Y había una muchacha que siempre me decía, una señora joven también, ¿verdad? Vamos a decir, que ella me dijo, tenemos que animarnos. Y nunca me olvido. Entonces, también veía niños en la sala de espera esperando a sus papás que también estaban pasando por la condición, que para mí era más triste todavía. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se convirtieron en mi luz y yo la mujer afligida, pero ellos diciéndome, tú puedes. Eso es lo que representa la pintura. La pintura. ¿Y por qué amarillo en luz? Porque o se van o se quedan. Y somos luz, tanto quedándonos en la tierra como también se pueden ir. Porque lamentablemente mueren muchos niños de cáncer todos los días. Es cierto, es cierto. Y son niños. Esa fue tu primera pintura. Mi primera pintura. ¿Y qué sentías cuando estabas pintando?
Ruby y yo somos, bueno, Ruby es escritora, yo soy aspirante a escritor. No es cierto, no es cierto. Tú mencionabas que el estado de ánimo se transmite en lo que uno crea. Y creo que era Rubis la que decía recientemente en una presentación de un libro de que no hay poesía sin dolor. No hay poesía sin dolor. Uno cuando está en el éxtasis de la alegría no se detiene y coge un papel y un lápiz y se pone a escribir. Y me imagino que los pintores no cogen un lienzo y se ponen a pintar, pues están en el éxtasis. Pero sin embargo, tu pintura es una pintura de esperanza que nace del dolor. ¿Cómo fue ese proceso de tú transformar algo que te agobiaba y que te hacía sentir que tu vida estaba en peligro? Ese proceso de convertirlo en algo que fuese positivo, que otras personas pudieran mirarlo y sentir esperanza con él. Porque recordaba a esas mismas personas que me decían, no te pongas así, no llores. Y recuerdo cuando se me cayó el pelo en la tercera quimioterapia, que pensamos, eso se me cae y vuelve y crece. No es fácil. Y ahí se proyectó en la pintura, que fue cuando ese día de que se me cayó el pelo fue cuando yo empecé a pintar la pintura. Tratando de pintar a esa mujer sin pelo, pero a la vez lloraba. Claro. Pero la luz, porque ellos seguían insistiendo siempre. No, una sonrisa, una mujer tan bonita. Y digo, bueno, entonces están las dos figuras. Significa mucho para mí esa pintura, aunque no esté compitiendo en Nueva York. La tengo allí siempre que la veo, porque fue la que me motivó a crear mi segunda pintura, que es la que está compitiendo. Yeah. ¿De qué trata la segunda pintura? La segunda pintura trata de mí. Soy yo, es una mujer que, bien, cuando habíamos hablado en el otro segmento, cuando te mencioné que yo consideraba que el cáncer viene del agua también, pues ella está en un pantano, y en el pantano están las aguas más sucias. Claro. Pero ¿qué crece en el pantano? Las flores más hermosas, que son las lotus. Claro. Y yo, en mi perspectiva, yo pienso que nosotras somos unas flores hermosas que crecen de lo peor que nos puede pasar, que es esto, el cáncer, este cáncer. Sale la mujer del árbol de la vida, pero pinta el mundo, porque no es solamente nosotros aquí en Puerto Rico, pantalla, ¿verdad? Es mundial. La segunda pintura. Definitivamente es una epidemia. Miren qué maravillosa pintura. La de arriba. Y sí. La mujer que ves que deja rostro, es de la mujer que no tiene pelo, que fue cuando yo perdí mi pelo. La mujer triste, claro, se va y regresa la mujer que siempre soy, que soy yo, recuperando mi pelo, recuperando mi sonrisa. Hasta liste, mira, me puse. Sí. Qué hermosa pintura. ¿Dónde está esa pintura en este momento, Jenny? Está en Lily's Canvas en Nueva York. En Nueva York. ¿Y fue seleccionada entre muchas pinturas? Sí, está entre las mejores ahora mismo. Espero por lo menos, aunque uno no debe ser, dicen que no seas conformista, piensa en lo mejor, me dicen muchas mis amistades. Y yo digo, bueno, pero por lo menos ser una de las 11 para ir a Nueva York y ver las exhibiciones. ¿Qué quiere decir una de las 11? Porque si seleccionan, son 11 pinturas, tenemos la oportunidad de viajar a Nueva York y ellos nos pagan los gastos y más un acompañante, y vamos a Nueva York y vamos a la galería donde se presentan estas obras. Estas 11 pinturas, y de entre esas 11, ¿se escoge una? Se escogen 3. 3. Entonces, de los 3 premios, el primer premio hay $10,000, que es donado también para un paciente que necesita el dinero. Los $5,000 del segundo premio, y el tercero creo que también eran dinero también. Pero este dinero es para donárselo a su hija. Inclusive yo renuncié, jamás pensé que yo iba a renunciar a pintura, porque esa pintura la compra ya está ya me imagino que ya la compró alguien. Y yo renuncié a la pintura, ya la debe tener alguien. O sea, que ellos recogen fondos. O sea que con la venta de la pintura, entonces ellos sacan fondos para ayudar a un paciente, para ayudar a otro paciente.
Qué y interesante. otorgar los premios. Y salimos en un libro que de Lilis Canvas, que cuando tan pronto, ¿verdad? Yo espero poderles informar tan pronto tenga el libro en mis manos, ¿verdad? Qué bueno. Va a ser bien interesante. Para mí es un honor, de verdad que me siento como... Yo siempre me he sentido artista, así que... Qué bien. Cuando llegue el libro me voy a sentir más famosa todavía. Porque es un honor, de verdad que sí. Y antes del cáncer y antes de ponerte a pintar provocado por el cáncer, ¿cuándo empezaste a pintar? Yo siempre he pintado. ¿Desde niña? Sí, desde niña. Pero dejé de pintar en el 2007. ¿Por alguna razón el 2007 y no el sí. 8 o el 6? Pues por la prisa de la vida que llevamos y situaciones en que me vi triste, pérdida de trabajo. Perdí mi trabajo 16 años por economía, lamentablemente, pero pues una de las plazas eliminadas fue la mía y eso las personas pensamos que no, pero afecta. Oh, sí. Perdí mi trabajo, pues mi relación también. En aquel momento todo se me fue como, no sé, se fue para otros lados. Pero Un tiempo de pérdida. Un tiempo Sí. de pérdida, sí, bien fuerte. Que fue cuando yo descubrí que fue como una parada en mi vida. Había una parada donde en mi vida se tornó otra vida. Luego cuando, bueno, el proceso de que, bueno, yo le doy gracias a Dios que nunca me he quedado sin trabajo. Pero el trabajar tanto tiempo en un lugar, 16 años para hoteles, yo le trabajé 16 años. Y que luego al final te digan esto es lo que hay. Y volver a empezar, ¿y en dónde? Sobre todo ¿Y ahora cuando qué no hago? tenía hora de salida. Sí, que no tenía hora de salida y que siempre tenía de entrada. Ujú. Y que pierdes todos los beneficios. Médico, todo. Y la vida se te torna otra. Y más cuando uno tiene hijos. Sí, yo insisto, parece que los sistemas humanos están diseñados para eso, para perpetuarse a costa de la felicidad de los seres humanos a quienes se supone que sirvan. Mientras hablaba recordaba una canción, dos canciones particularmente que canta Mercedes Sosa, que cantaba la gran Mercedes Sosa, la negra de Tucumán, ¿verdad? Y ella cantaba una canción en la que dice: aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Y entonces, ¿verdad? Nos aferramos a tantas cosas. El budismo lo trabaja desde el concepto del apego y dice que somos infelices porque estamos apegados a tantas cosas, a la casa, al trabajo, a los bienes, a las relaciones, a los seres humanos. Estamos apegados y dice el budismo, es tan sencillo como aprender a soltar. No apegarte a nada y vas a descubrir que en ese soltar es que está la felicidad, ¿verdad? Y entonces me parece que un poco ese proceso interno y espiritual que has vivido tiene que ver con eso. Cuando dijiste, ahora voy despacio. Ahora trato de que nada me provoque la prisa. Nada vale tanto como la vida. Me gritan y yo hablo más bajito. La persona se sorprende y dice, adiós, pero ella le estoy gritando, le estoy faltando respeto y yo le hablo bajito. Es curioso, Ruby, que hayas mencionado lo del budismo. Y me hace admirarte aún más, pues sé que eres una sierva del Señor. Yo siempre me refiero a ella como la sierva. Sí. Ruby me ha dado ese título. Sí, porque Ruby es una mujer de una fe muy poderosa, muy contagiosa, ¿no? Pero me causa mucha curiosidad tu referencia al budismo. Nos dice Marcel que nos queda un minuto nada más. Pero nos queda un segmento. Así que quizás en el próximo segmento elaboro un poco más. En el viaje que yo estuve recientemente, estuve conversando con unos tibetanos que son budistas. Qué interesante. Y me decían que en el Tíbet la gente no muere de cáncer, la gente no se suicida. Y es porque la perspectiva de vida es tan distinta a la que tenemos en Occidente, donde ese aferrarse a las cosas detenidas no existe. Y sobre todo por la visión de que como trascendemos
de una existencia a otra, no hay prisa. Lo que no logro en esta existencia, lo completo en la próxima. Y me llamó tanto la atención porque la paz con que lo transmitía, de cómo se habían hecho análisis de personas de las mismas edades, las enfermedades que experimentaban en Occidente y las enfermedades que no experimentaban en el Tíbet. Totalmente. Es extraordinario y no está, me gusta mucho que lo hayas mencionado porque no está en conflicto con las creencias religiosas occidentales. O sea, se puede creer en un ser divino, en un Dios, pero a la misma vez se puede creer que uno tiene, en última instancia, un proceso de realización en esta existencia que no tiene por qué no ser de paz, que no tiene por qué no ser de amor, que no tiene por qué no ser de protección y de desapego de las cosas materiales, que es en última instancia lo que nos lleva en esta carrera vertiginosa hacia un suicidio a plazos cómodos. Claro. Nos vamos a la pausa, José, Ginette, y regresamos en el último segmento de su programa de letras. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 p.m, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos, Ginette, José. Estábamos hablando en el penúltimo segmento sobre los afanes de la vida. Hablábamos del budismo y su concepto del apego. El Maestro Jesús también habló del afán y la ansiedad. Y uno de los capítulos más interesantes y más contundentes del Evangelio es aquel en el que Jesús decía: y no os afanéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de vestir. Mirad los lirios del campo, que ni hilan ni crecen, y ni aun el rey Salomón se vistió como ellos. Un poco llamando, ¿verdad?, a la cordura, a la sensatez, a la calma. Y terminaba diciendo: bástale a cada día su propio afán. Cuando Ginette decía: yo cada mañana que me levanto, doy gracias, es un día nuevo. Nazco cada día, decía en el inicio. Gracias. Yo pienso que tiene que ver con eso, con cambiar nuestra posición ante la vida, vivir la vida, disfrutar la vida. Y cuando, como había mencionado anteriormente, cuando realmente descubrimos el verdadero significado, nacemos, ¿por qué nacemos? ¿Y para qué? Y cuando pasamos por situaciones como esta, que nos damos cuenta, pero ¿para qué tanto correr? ¿Para qué? Si la vida se puede tomar de otra manera, con una calma, con una pasta que uno dice, es que yo no sé ni cómo explicarte. Mi madre me dijo, no hace mucho, me dice, es que yo no te conozco, tú eres otra persona. Otra persona. Yo le digo, mami, siempre fui la misma. No, tú eres otra persona. Porque mi mamá a veces está con un humor y le digo, bájale. Vamos a coger las cosas que por donde vienen y como vienen, y con calma. Vivimos, es interesante porque nuestra existencia se ha convertido en algo que leí recientemente que decía que vivimos gastando dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente a quien no le importamos. Eso es muy cierto. Y es la naturaleza del mercado. O sea, nosotros vivimos dentro de un mercado. Todo es consumo. Todo es consumo. La salud, la educación, las aspiraciones de la gente, los sueños. Y entonces nos sacamos. Esta mañana yo tuve una reunión de una publicación de un libro que estamos haciendo y en un momento dado me sentí tan contento por lo que usted dice, de que estábamos teniendo una conversación
que no tenía que ver con el motivo de la reunión, era sencillamente interactuar, era sencillamente disfrutar de la compañía uno de del ese otro. momento. Y ese vivir cada momento, ¿y para qué vivimos? Vivimos para ese interactuar, para ese compartir. Eso es vivencia. Y eso es vivir. Es una experiencia para las personas que han pasado por un proceso como este u otros dolores equivalentes, ¿verdad? Porque hay facsímiles irrazonables al dolor de enfrentar la muerte. Sí. Es un proceso que nos permite reevaluarnos y redescubrirnos. Yo creo que quizás usted se redescubrió a sí misma y esa es la nueva usted que sigue siendo la misma. Y aunque me duelan los huesos, la vida, porque no te creas que el proceso no es fácil, pero yo trato de no pensar en eso. Simplemente vivo y cuando puedo pues trabajo y hago mi trabajo en excelencia como puedo hacerlo. Y las personas con quien trabajo se llevan ese pedacito de mí, ese momento, esa paz. Y eso es lo que a mí me llena, lo que se lleven de mí en ese momento, porque no te llevaste una sortija, una pulsera, te llevaste ese ratito que compartiste conmigo. Y cuando las personas me buscan hoy en día, hoy por hoy, me dicen, no, pero yo quiero que la joven, no, pero ella no, la del pelo cortito cuando no se acuerda de mi nombre, con los espejuelos negros, yo quiero que me atienda ella. Y eso es para mí un honor. Qué fruto, qué maravilla. Qué maravilla. Qué compensación tan grande. Es una compensación muy grande. Bueno, en este programa hemos hablado de los hermosos cuadros que pintó Ginette, pero tenemos también la alegría de saber que la compañera de José Enrique Murati, nuestra amiga poeta Lourdes Calderón, que en el proceso, de verdad, también de su cáncer, comienza a escribir poesía. Ha enviado unos poemas que vamos a compartir con nuestro público, con nuestra audiencia. Vamos a ver a José. El poema que le mencionaba de cómo ella decide enfrentarlo, se titula Desafío desigual. Y dice, embestiste y te reté al más mortal de los duelos. Desenfundé el florete de mi candidez y me abalancé sin peto a tu imponente artillería. Me heriste, casi de muerte, te herí apenas un rasguño. Entonces le hice un torniquete a mis credos, comulgué mis convicciones y lancé con los ojos cerrados la estocada final a tu ponzoña, a esa ponzoña que se amamanta del corazón que no tienes y que quiso desvirgar mis ilusiones. Reculaste antes de rendirte, como hacen los cobardes, como mueren los traidores. Nunca debiste retarme. Qué wow, maravilloso, bravo. Qué maravilloso poema de Lourdes. Lourdes. Qué lindo proceso. ¿Tienes otro poema de Lourdes? Hay que otro nos quedan como un minuto y medio. El otro es el de para la radio, que te hacen unos tatuajes. Es correcto. Y se llama Tatuajes. Y dice, los 4 puntos cardinales de mis senos están tatuados, de abismos transparentes, autopistas de papel, ráfagas de espantos, torrentes de encantos, carencias recicladas, querencias inéditas, modorras parlanchinas, vértigos escotados, siestas de tul. Tengo tatuados los senos, el recuerdo, las entrañas, la conciencia, la sangre, la savia, las compañías, la certidumbre, el hombro siempre presente y las diásporas de ilusiones que regresan desnudas para parirme sin llanto, sin dolor, sin fecha, sin muerte. Ay, qué maravilloso, Wow, qué bella, maravilloso bella. poema. Un aplauso y un abrazo para Lourdes por estas obras maravillosas y que son tan sanadoras y tan exquisitas. Nos estamos enfermando todos aquí. Me acaba de textear, estoy escuchando. Pues nuestro abrazo para Lourdes y también nuestra gratitud para Ginette, ¿verdad, José? Definitivamente. Por el hermoso programa que hemos tenido hoy. Gracias por tus pinturas, gracias por tu valor y por tu fuerza.
y porque este programa debe trascender en algún momento a alguien que estaba necesitando escuchar estas palabras, Ginette. Y hay algo que ella dijo al principio del programa, de que sentía las buenas vibras cuando llegó, y eso es precisamente lo que usted transmite. Usted transmite una paz y una armonía consigo misma y con el universo, que como dice Rubí, estoy seguro que va a haber gente que la va a escuchar y va a decir, yo quiero ser como ella, yo quiero... Me dicen eso. Yo quiero beber de esa fuente. ¿Y cómo lo hacen? Me dicen. Cuando le explico la historia me dicen, wow, es increíble. Yo puedo dar testimonio en los últimos segundos de que la razón por la que Ginette está aquí es porque yo fui a su tienda con mi hija a recibir el servicio. Quien nos atendió fue Ginette y yo quedé tan maravillada con el trato, con la sutileza, con el amor con que ella nos trató, que le pregunté. Yo recuerdo que le pregunté, pero yo le dije, pero es que tú eres distinta a las otras. Y lo digo públicamente. Le dije, tú eres distinta a las otras. Y entonces ella me hace su historia. Yo le dije, pues vamos a compartir tu historia en De Letras. Qué excelente decisión. Que para mí ha sido un honor, de verdad que sí. Para nosotros también. Pues entonces, con esta alegría y esta gratitud nos despedimos, José. Gracias a Lourdes Calderón por darnos sus poemas. Definitivamente. Precioso, de verdad. Nos vemos dentro de una semana en su programa de letras. Muy bien, hasta luego. Gracias. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.